Seguimos en el noticiero popular de Barricada TV y nos vamos para la zona del río Paraná y el río Paraguay para volver a retomar un tema que fue auge durante mucho tiempo. Estamos hablando de lo que es la vía navegable Paraná-Paraguay, la mal llamada hidrovía. Adentrándonos en esta temática, recordar que por el río Paraná, por esta vía navegable, se exportan o salen más del 80% de las exportaciones de nuestro país. En ese sentido, entender por ahí la importancia estratégica en cuanto a lo geopolítico y a lo económico que tiene que esta vía navegable sea utilizada, y no solamente utilizada, sino que también controlada por el propio Estado Nacional. Así es, esta ruta fluvial de 1.635 kilómetros es por donde circula gran parte del comercio, como vos decías, y por supuesto que hay peajes y hay muchísima infraestructura, de la cual al finalizar una histórica cesión a privados durante lo que fue el menemismo, es una oportunidad para que las licitaciones tengan como protagonista al Estado. Así es, recordemos que el año pasado se terminaba la licitación para lo que había sido Hidrovía Sociedad Anónima, del control de lo que es esta vía navegable, y en ese momento los organismos vinculados con la temática, organismos que procuran la soberanía de este espacio, dieron el debate en el orden público para que se vea quién no se vuelva a licitar y se vea quién se va a hacer cargo de eso. En medio de esos debates es que tenemos que anunciar la noticia de hoy que el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, encabezó el viernes pasado en la ciudad de Rosario la reunión del Consejo Federal de la Hidrovía. Este primer paso para ver cómo las provincias que están relacionadas con este sector van a hacerse cargo o van a trabajar el tema de lo que es la hidrovía. Bien, en esta reunión estuvieron presentes lo que es el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, también lo que es el gobernador de Chaco, Capitanich, el gobernador de Santa Fe, Perotti, también el gobernador de Formosa, Infran, y la vicegobernadora de Entre Ríos, María Laura Estrata. Sí, la novedad además es la postura de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que enfatizó la necesidad de que el Estado, como decíamos, tenga más protagonismo, de alguna forma contradiciendo la versión desde la presidencia, ¿no?, que tenía una ambigüedad al respecto. Sí, Kicillof marcó claramente que el Estado tendría que hacerse cargo no solo del peaje, sino también del control, lo que es el dragado de lo que sería esta vía navegable. Le dejamos con un fragmento del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mi punto es el siguiente, sobre el esquema en el que viene funcionando la llamada hidrovía. En la época en la que se concesiona la hidrovía por un plazo, se sostiene, como siempre que se concesiona una obra, que por la magnitud de la obra y por cuestiones de financiamiento, recobro, se privatiza la gestión, algunos elementos de control, etcétera, contra una inversión que después va a ser recuperada con el cobro del peaje. O sea, el cobro del peaje estaba previsto en el plazo inicial de la licitación de la hidrovía como una forma de recuperación, de recupero del dragado inicial del río. Yo creo que esa etapa terminó. Desde mi punto de vista, hoy lo que hay es una hidrovía, o llamémosla vía navegable troncal, sobre la que hay que realizar un mantenimiento, que es otro bagaje de recursos, y en todo caso una extensión de su funcionalidad hacia Puerto del Norte, etcétera, que entendemos que es lógica y razonable. Pero la obra ya está paga. La inversión original ya está paga. Entonces, hoy, desde mi punto de vista, el esquema sería el cobro del peaje por el tránsito de la hidrovía pasa al Estado y el Estado contrata las obras de mantenimiento, que no es lo mismo que un esquema de concesión. Ese es mi punto de vista. No es un esquema de concesión, sino que es una contratación de obras de mantenimiento de dragado del curso del río y en todo caso de extensión. Eso es y nuevas obras. Eso es. Ya no tiene que haber un concesionario
Ahora es el Estado que retoma el manejo de la hidrovía, cobra y controla el tránsito por la hidrovía y contrata obras de dragado, balizamiento, etcétera, y también de extensión hacia puertos o tal vez de profundización. Cosas que tenemos que terminar de discutir. Yo creo que cambiamos de esquema. Esa es mi posición. Deja de haber un concesionario, pasa a haber un contratista. Y esto tiene que ver particularmente con la necesidad de llevar adelante las obras del Canal Magdalena. Nosotros entendemos que eso también es una cuestión de soberanía y que hay que avanzar cuanto antes. Seguimos con más Noticiero Popular, retomando lo que contábamos en el anterior bloque, entre las idas y vueltas de lo que tiene que ver con la vía navegable del río Paraná-Paraguay. En 2020, cabe recordar que el presidente Alberto Fernández firmó un decreto para continuar con la licitación principalmente explotada por actores privados. En 2021, tras la presión de muchos organismos que consideraban que era una oportunidad para que entre como protagonista el Estado y no continúe la lógica que venía desde los años 90, se creó la administración, le dio la potestad el gobierno a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado del dragado y balizamiento de toda esta vía troncal, y también mediante el decreto 556, el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, que con sede en Rosario, fue otro organismo para tratar de coordinar esta transición. Así es, en medio de lo que está haciendo este debate de qué va a pasar con la vía troncal Paraná-Paraguay, es que estamos en comunicación con Mónica Polidoro. Ella es integrante de la Mesa Coordinadora en Defensa del Río Paraná y presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales Argentina Federal. Mónica, ¿nos escuchás? Hola, Abel, Rodrigo. Sí, los escucho muy bien, estuve siguiendo el programa. La verdad que los felicito por los temas que tratan, ¿eh? Muy bueno, y muchas gracias por tener en cuenta este tema. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, y también nosotros te agradecemos tu participación acá. Y bueno, la primera pregunta a hacerte es, ¿cuál es tu balance de esta reunión del Consejo Federal de la Hidrovía? Bueno, por supuesto la apreciación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, porque no es un tema menor que un funcionario de las más altas esferas gubernamentales utilice nuestro propio discurso, ¿no? En primer lugar, dejar de mencionar hidrovía y sí llamarla como realmente se debe, ¿no? Como rama troncal. Nosotros en la mesa, bueno, tenemos técnicos muy grosos que nos están acompañando, que nos están asesorando y siempre nos hablan precisamente de la importancia de llamar a las cosas como realmente son, ¿no? No solamente nosotros como dirigentes, sino especialmente aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar, y que Axel Kicillof se haya referido en esos términos, ¿no? Hablando precisamente de la misma manera que nosotros hablamos, por supuesto, que es un avance, yo diría un gran avance. Ese es el principal balance que hago con respecto a la presencia de Axel. Pero si ustedes me permiten, me gustaría más hablar en términos políticos que en técnicos, que para eso ya lo tenemos y con demasía, ¿no? Algunos integrantes de la mesa. Cuando me refiero a hablar en términos políticos, quiero compartir con ustedes y con la teleaudiencia cuál es la importancia, el rol, en qué lugar de la agenda está la palabra soberanía, ¿no? ¿Qué es lo que realmente contiene esa palabra? No solo en las decisiones políticas que toman nuestros representantes, sino también en nuestra sociedad. Y nosotros lo que queremos hacer desde la mesa coordinadora es acercarnos a las personas, es acercarnos a la ciudadanía para que realmente nos acompañen con esto de la soberanía. Soberanía quiere decir poder manejar nuestro propio patrimonio, a lo mejor manejar no sería el término, pero poder administrarnos, ¿no? Y todas estas situaciones o esta cosa que se viene desde hace mucho tiempo, porque no es de ahora, ni siquiera de la década del 90, que es cuando se entregó prácticamente todo el patrimonio de nuestro país, empresas y demás, incluso esta misma licitación
de nuestro río Paraná, Río de la Plata. Es esta situación que se da de que lo del Estado no sirve, que cuando es el Estado es porque hay inoperancia. Y cuando Mónica, ese discurso ya no tiene cabida, lo de la inoperancia, aparecen a inventarse otras situaciones como la corrupción, por ejemplo, y entonces es como que toda la sociedad está atravesada, como que lo público no sirve, ¿no? Si lees justamente y mucho más en, con el tema. sí, justamente en la línea que venís trayendo, a mí me gustaría preguntarte, bueno, estuvo fuerte el debate si el Estado Nacional Argentino estaba en condiciones técnicas y de infraestructura y de tecnología para hacerse cargo de lo que sería el control de la hidrovía. Bueno, ¿quedó saldado ese debate? ¿Qué Totalmente. opinan ustedes? Totalmente, todo lo que tiene que ver con el personal idóneo para llevar adelante esto es argentino. Nuestra flota es argentina, solamente hay que reflotarla. Los astilleros son argentinos, los empleados, las empleadas son argentinas y argentinos. Nuestros ingenieros son argentinos, argentinas. Mirá si no vamos a tener herramientas necesarias como para llevar adelante esta administración. Por eso nosotros vemos con gran preocupación de que este mensaje no le llegue a la sociedad, ¿no? Y por eso yo quería hablar este tema de la soberanía, para que nuestro discurso pueda acercarse. Hoy salió una nota precisamente en el diario El Ciudadano, de acá de la ciudad de Rosario, donde uno de nuestros compañeros de la mesa coordinadora, Luciano Orellano, hablaba precisamente sobre el discurso que tienen aquellos que están interesadas en apropiarse de precisamente nuestro río Paraná, Río de la Plata y por ende el canal Magdalena, ¿no? Hicieron una reunión ahí en la bolsa de cereales con un discurso totalmente mentiroso, totalmente retrógrado, totalmente, digamos, como para confundir a la opinión pública, y es precisamente eso lo que tenemos que tratar de evitar, ¿no? Que ese discurso en el que quieren apropiarse de nuestro patrimonio le llegue a la sociedad. Por eso yo cuando hablaba al principio de la pregunta que ustedes me hacían o de la nota, es la importancia de llegar a nuestra sociedad con que cuando lo público dicen que no sirve es porque se toma la decisión política de no hacerlo. Y en ese sentido nosotros le venimos diciendo al gobierno nacional que revea esta situación de seguir con la dinámica de la privatización que se generó allá en la década de los 90 con las consecuencias que todos y todas sabemos, ¿no? El hecho de que el Estado pueda administrar nuestras propias rutas o vías fluviales generaría no solamente un control como realmente tiene que tener el Estado, sino que generaría ingresos de divisas, generaría mano de obra, generaría trabajo y especialmente lo que nosotros siempre hablamos de desarrollo, ¿no? Porque hablamos de economía, hablamos de cantidad en economía, pero esa economía cómo se distribuye, ¿no? En este caso quedarían en 2 o 3 empresas precisamente que están interesadas en quedarse con nuestro patrimonio, el desarrollo local, te quiero decir, ¿no? Nosotros hicimos una gran movilización con más de 5.000 personas, con la participación y el aval de los gremios, de los sindicatos, de una gran parte de la ciudadanía. Se lo hicimos saber al gobierno nacional y bueno, todavía estamos esperando respuestas y ojalá que prevalezca la racionalidad, que prevalezca la nacionalidad de este gobierno nacional y popular, ¿no? Que fluya lo nacional, que fluya la soberanía y que la soberanía tiene que estar en agenda, ¿no? Mónica, ¿podrías en este sentido detallarnos quiénes conforman el Consejo Directivo del Ente Nacional de Control y Gestión que va a llevar adelante este proceso de licitación de la vía del río Paraná-Paraguay? Y también, ¿en qué se diferencia o qué relación va a tener con la Administración General de Puertos? No, no lo tengo claro eso, no tengo los nombres. ¿Vos me pedís nombres? No, ¿qué sabes al respecto? Lo que puedas contarnos. De la futura administración, Sí, digamos, de o por quienes ahí, se...
de quienes se preguntarte reunieron si... en la bolsa de cereales. Imaginá que los que se reunieron en la bolsa de cereales, los que están interesados en que siga el decreto 949-20, los Dreyfus, y todas esas grandes empresas que se reunieron para tergiversar el discurso, incluso bastardear la palabra soberanía. O sea, yo creo que esas personas que están interesadas, porque es una cuestión de intereses, ¿no? Esas personas y empresas que están interesadas en administrar nuestro río Paraná y río de la Plata, ya sabemos cuáles son precisamente esas consecuencias, ¿no? Y Mónica, también estamos preocupados porque todo lo que tiene que ver con la licitación del 949-20 tiene la letra precisamente de estos grandes intereses, de estas empresas que representan esos intereses, porque en definitiva de lo que se trata también son de intereses. ¿A quién le interesa más, digamos, administrar, digamos, nuestros ríos? justamente eso, Mónica, ¿Sabés te lo que se queríamos haría? preguntar. ¿Considerás las declaraciones del gobernador Kicillof y la conformación de este Consejo Directivo del Ente Nacional de Control y Gestión de lo que va a ser la vía Paraná-Paraguay, si va a poder poner un coto, si va a poder poner un límite, si se va a poder enfrentar a estos grandes intereses? Sí, bueno, esperemos que sí. Yo la verdad que no me animo a dar un panorama, no, te soy absolutamente sincera. Lo que sí me ha dado muchas esperanzas, y nos ha puesto contentos a los integrantes de la mesa, es precisamente las palabras de un alto funcionario que tiene a su cargo la responsabilidad de dirigir los destinos, en este caso de una provincia, ¿no? Pero la provincia de Buenos Aires tiene mucho que ver y tiene muchos intereses con respecto a las vías fluviales. Así que junto con los compañeros y las compañeras de la mesa lo vimos con muy buen agrado. Así que ojalá que esas palabras, ese entusiasmo, esa mirada política, Axel lo pueda transmitir al gobierno nacional para que desestime directamente el decreto 949-20, por el cual nosotros venimos diciendo que así tiene que ser desde hace bastante tiempo.